A ver, la historia del Oriente Medio moderno y del auge del Islam político se puede contar de 1000 formas. Pero hoy vamos a hacerlo desde una perspectiva, una que casi nunca se llega a conocer, la de un agente infiltrado durante casi 30 años. Este es el relato de una vida vivida en las sombras, en medio de los grandes acontecimientos de nuestra historia. ¿Qué pasa cuando vives tanto tiempo bajo una identidad falsa que empiezas a dudar de quién eres en realidad? Esta pregunta, que se la hizo su propio contacto, va directa al corazón de la crisis existencial que impulsó una de las operaciones de inteligencia más profundas y, desde luego, más peligrosas del siglo XX. Vale, todo arranca con el hombre perfecto para una misión que en realidad era imposible. Vamos a conocer a nuestro protagonista, Jack Lewis, y a entender por qué su propia biografía era en sí misma la clave de todo. Jack Lewis no era para nada un candidato cualquiera. Pensemos que se crió en Beirut, que en aquel entonces era un crisol de culturas, dominaba los idiomas, los códigos culturales de la región, y además, haber visto la guerra de 1948 de niño le dio una comprensión brutal, de primera mano, de las fracturas que iban a definir Oriente Medio. Es que no se sentía parte de ningún bando, era el observador perfecto. Y claro, la oferta no vino en plan, oye, ¿quieres ser espía? No. Llegó disfrazada de oportunidad académica. Un supuesto instituto le ofreció una beca, un contrato de 3 años para analizar la región desde El Cairo. Ese fue su reclutamiento. El principio de una vida que, no eligió del todo, pero para la que estaba increíblemente preparado. Pero claro, aceptar esa oferta era mucho más que un trabajo. Significaba borrar por completo a Jack Lewis y construir, pieza por pieza, a una nueva persona, Ahmed Al-Hassan. Pero ojo, esta transformación no era un simple cambio de nombre, exigía una división psicológica profundísima, casi como meterse en un alma nueva. El analista occidental Lewis tenía que desaparecer, tenía que esfumarse para dar paso a Al-Hassan, un estudiante de teología devoto y convencido. Y esa dualidad, claro, lo acabaría llevando al límite de su propia identidad. Es que estas fueron las palabras exactas de su superior. Le dejaron claro que la nueva identidad no era una simple tapadera, no, era su nueva realidad. Cada detalle, cada gesto, todo estaba diseñado para que fuera creíble, para que él mismo viviera el papel sin fisuras. Porque el objetivo no era solo infiltrarse, era que lo aceptaran como a uno de los suyos. Y el escenario para todo esto, pues no podía ser otro que El Cairo. En los años 60 era el epicentro de todo, el corazón intelectual, religioso y político del mundo árabe. Si querías entender de verdad lo que se estaba cociendo, tenías que estar allí, no había otro sitio. Vale, una vez establecido como Ahmed Al-Hassan, empieza la misión de verdad. Su objetivo real, meterse hasta el fondo de los movimientos islamistas más influyentes, los más radicales, empezando desde la mismísima base. Y su método fue de una paciencia increíble, muy metódico. Usó su profundo conocimiento del Corán, su tapadera de académico, para moverse en los círculos que le interesaban. No forzó nada, Dejó que su propia credibilidad le fuera abriendo las puertas. Y así llegó a la organización islamista más importante del mundo, los Hermanos Musulmanes. A ver, para entender de verdad a la gente que Lewis estaba estudiando, es que es fundamental entender su objetivo final. El concepto que lo mueve todo es la Sharia, es decir, la ley islámica, que para ellos no hace ninguna distinción entre la vida religiosa y la vida civil, es todo una misma cosa. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque aquí es donde una idea teológica se convierte en un proyecto político. Para los miembros de la hermandad que Lewis conoció, la Sharia no era una opción, era la solución, la única. Lo veían como un mandato de Dios para restaurar el orden en un mundo que ellos consideraban, corrupto. Y la misión de Lewis, que había empezado en debates teológicos en El Cairo, de repente da un salto a un campo de batalla global. El mundo estaba cambiando, y la yihad, por supuesto, también. Es que la invasión soviética de Afganistán lo cambió absolutamente todo. Una lucha local contra un invasor ateo se convirtió de la noche a la mañana en una causa global que empezó a atraer a combatientes de todo el mundo musulmán. Y Lewis, que para entonces era un veterano con décadas de experiencia, pues es enviado a la primera línea de este nuevo conflicto. Y allí, en la frontera entre Afganistán y Pakistán, Lewis fue testigo de una alianza que hoy nos parecería impensable. El dinero de Arabia Saudí y las armas de la CIA, todos con el mismo objetivo: derrotar a los soviéticos. Y sin darse cuenta, estaban creando una nueva generación de militantes, un ejército internacional con una agenda muy propia. Pero es que la ideología de estos nuevos líderes era distinta. Era mucho más dura, más intransigente. Ya no había tiempo para debates teológicos, no. Ahora se trataba de acción militar y punto.
Sus principios eran muy claros: obediencia ciega y eliminación total de cualquiera que se desviara. Y así llegamos al final de su viaje. Después de décadas infiltrado, Luis entendió algo que sus jefes, pues no querían oír. El coste de su misión iba a ser gigantesco, no solo para él, sino para el mundo entero. Pensemos en la cifra. Casi 30 años. 30 años viviendo una mentira, perdiendo amigos, perdiendo amores y al final perdiéndose a sí mismo. El sacrificio personal es que es casi imposible de imaginar. Por eso su informe final fue una advertencia durísima. Luis vio lo que otros no veían, o no querían ver. Comprendió que esos miles de combatientes entrenados y radicalizados en Afganistán no iban a volver a casa y ya está, cuando los soviéticos se fueran. No, se habían convertido en una fuerza global que ahora necesitaba un nuevo enemigo. Y esta fue su conclusión, casi una profecía. La yihad que Occidente había ayudado a crear para derrotar a un enemigo se iba a volver inevitablemente contra sus propios benefactores. Una advertencia escalofriante que lanzó años antes de que se convirtiera en una trágica realidad. Al final, más allá de la geopolítica, lo que nos queda es una pregunta profundamente humana. Después de borrar quién eres durante 30 años, de vivir, de creer, de luchar como si fueras otra persona, ¿qué queda de ti? ¿Se puede volver de un abismo así?